Esa persona había estado en coma durante 19 años completos, hasta que algo sorprendente sucedió y cambió el final de la historia. ¿Qué dijo después de 2 décadas de sueño y por qué fue tan sorprendente? Sigue la historia atentamente hasta el final. Estar en una fiesta significa algo diferente para cada persona. Algunas personas pierden completamente sus sentidos, mientras que otras están seguras de haberse encontrado cara a cara con una entidad divina. Sin embargo, la historia de nuestro protagonista de hoy es muy diferente y única. Yanis nació en Atenas y nunca se fue, no por falta de oportunidades, sino por amor a su ciudad. Sus padres, así como él, amaban este lugar. Desafortunadamente, a pesar de que su ciudad era hermosa y cálida, también se convertiría en el escenario de una gran tragedia para ellos. Juan siempre amó los trenes y no podría elegir otra cosa para trabajar por el resto de su vida. El hombre pasaba sus días manteniendo ese equipo. Un día aparentemente normal, Juan se levantó temprano para ir a trabajar, pero no sabía que en unas pocas horas sucedería algo increíble. Caminaba distraído, pensando en lo que quería para su futuro, cuando de repente tropezó con alguien. Estaba confundido y al principio no entendió lo que había ocurrido, hasta que escuchó una voz que decía: «Ten cuidado por donde pisas, ¿no me viste?». Juan se sintió muy avergonzado y rápidamente miró hacia abajo para ayudar a la persona que había tirado al suelo. Pero mientras miraba hacia abajo, su corazón comenzó a latir fuertemente. La que había chocado era una mujer que pasaba por allí todos los días, y obviamente siempre llegaba tarde. Los dos se miraron por unos segundos, pero luego la mujer se levantó y rompió el ambiente romántico que llenaba el aire. Yanis se disculpó, pero a la mujer no le interesó, y continuó caminando hacia la estación. Observó que sonreía mientras se alejaba. Desde ese día en adelante, ambos comenzaron a saludarse todos los días. Juan aprendió que su nombre era Vanessa, y desde ese día, una gran pasión comenzó a crecer dentro de su corazón. Antes de darse cuenta, la invitó a salir. La mujer sonrió y aceptó su invitación, y unas semanas después de su primer encuentro, la pareja salían juntos, ya que se habían convertido en pareja. La pasión que tenían el uno por el otro era evidente, pero desafortunadamente algo inesperado sucedería pronto, y pondría a prueba su relación. Un día, Vanessa llegó a la casa de Yanis con los ojos llenos de lágrimas. Y aunque trató de ocultárselo, estaba claramente muy triste. Juan no entendió lo que estaba pasando, pero la chica sacó un objeto de su bolsillo y se lo dio. Era una prueba de embarazo con resultado positivo. Vanessa estaba bien en su trabajo y no quería quedarse embarazada en ese momento de su vida, así que estaba desesperada al ver el resultado de la prueba. No esperaba lo que diría Juan. «Te amo y amaré a nuestro hijo igual. Si es necesario, me ocuparé para que puedas dedicarte a tu trabajo o estudios. Nunca te abandonaré y tenlo por seguro. Me encantará ser padre cada segundo de mi existencia. Así que no te preocupes, lo lograremos juntos». Sin embargo, parecía que Yanis finalmente no podría cumplir su promesa. Una semana después, Juan fue a su trabajo como de costumbre, pero ese día ocurrió algo terrible. Hizo un mantenimiento de rutina, pero había una roca y Yanis no la vio. Tropezó por accidente. Al principio parecía algo sin importancia, pero el hombre resbaló y cayó a las vías del tren. Otros trabajadores que estaban en el lugar llamaron inmediatamente a una ambulancia. Pero cuando llegaron al hospital, los doctores dijeron que no podían hacer nada más por su vida. El hombre se golpeó y se lesionó gravemente la cabeza. Juan estaba en coma y los médicos le quitaron la esperanza a su familia, y sobre todo, a Vanessa de volverlo a ver vivo. Según ellos, en unos días el paciente ya no tendría actividad cerebral, caería en coma y moriría. Por suerte para todos, los médicos se equivocaron. Habían pasado varios días y Juan seguía vivo, aunque todavía estaba en coma. Vanessa no podía hacer otra cosa que rezar por un milagro, esperando que su amigo y padre de su hijo despertara. Descubrió que el niño que esperaba era en realidad una niña, y en ese momento lloró pensando cuánto desearía que su amado Yanis estuviera allí, para aprender él también esas noticias. A pesar de todas las oraciones de Vanessa y el resto de la familia, Yanis no despertó los días siguientes ni siquiera después de un año. Incluso 10 años después del trágico evento, el hombre seguía en coma.
Pero pronto habría buenas noticias para su familia. Juan tuvo una pequeña mejora, lo que incluso entusiasmó a los médicos. Sin embargo, esta felicidad no duraría mucho, ya que pocos días después, volvió a su estado de coma. Su familia pensaba en desconectar los dispositivos y sacarlo del soporte vital, pero Vanessa estaba completamente en contra. Mientras seguía creyendo que un día su amado despertaría y conocería a su hija. ¿Tenía razón Vanessa o simplemente estaba posponiendo lo inevitable? Su madre fue a visitarlo, como siempre hacía, para hablarle de la familia. Aunque Giannis no podía oír, la mujer tomó su mano y comenzó a llorar porque extrañaba mucho su voz. Mientras su mano se deslizaba, ocurrió algo extraño. Juan movió los dedos. Corrió a llamar a los médicos de guardia, quienes no creían su historia. Pero cuando volvieron a la habitación, encontraron al paciente que creían sin esperanza de vida con los ojos abiertos. Vanessa tenía razón, porque después de 19 años completos en coma, el hombre finalmente despertó. Los médicos se quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto que algo así ocurriera. Pero cuando Giannis recuperó la conciencia, comenzó a decir cosas muy extrañas que dejaron a todos boquiabiertos. Y chicharra fue su primera palabra. La madre no esperaba eso, y se quedó sin habla al ver a su hijo despertar, así que no pudo contener tanta emoción, y se desmayó pensando que podría estar soñando. No podía creer que después de tantos años finalmente se reunieron de nuevo. Después de 19 años en coma, sus primeros pensamientos fueron para su pequeña hija, a quien había esperado con tanta ansia ver nacer y cuidar. Juan no podía imaginar que nunca se encontraría con su pequeña hija en realidad, sino con una mujer adulta de 19 años. Los familiares estaban desesperados, creyendo que la fiesta prolongada había causado daño cerebral. Sin embargo, el hombre recuperó completamente el habla y pudo explicar qué estaba pasando. Dijo que recordaba al menos los últimos 6 meses de conversaciones que su familia había tenido con él. Esto fue verdaderamente único e increíble. Los médicos no podían entender cómo había sucedido esto. Tenía mucho por vivir y aprender. Eliza, su hija, había ingresado recientemente a la universidad ya que tenía 19 años. Los dos lloraron cuando finalmente se encontraron. Ahora Juan podía cumplir su sueño de ser el padre de esta joven que, incluso sin conocerla, estaba seguro de que amaba. Vanessa siempre estuvo a su lado, nunca se volvió a casar, esperando siempre que el hombre que tanto amaba despertara. El incidente de Giannis se convirtió en noticia en todos los periódicos de la ciudad, porque era un verdadero milagro. Obviamente había consecuencias graves, ya que Giannis nunca volvería a caminar. Pero eso no era nada comparado con el poder de su voluntad de despertar y volver a ver a todos los que lo amaban. Su recuperación fue lenta, pero los médicos lo consideraron un verdadero milagro de la ciencia. Fue con una solicitud que se cumplió después de tantas oraciones. Así que nunca debemos perder nuestra fe en Dios. Debemos orar cada día y decir, gracias a Dios estoy bien, y continuar con nuestro día. No dejes que las personas tóxicas estén en tu vida. Vive cada día como si fuera único.